Nuestro tema de hoy se titula Más allá de nuestras paredes. Y para entrar en la visión de este tema, por supuesto, vamos a Mateo 28, a lo que sería el cierre de este evangelio. Versículos muy conocidos por nuestra familia, pero que debemos examinar continuamente para ver precisamente cómo estamos viviendo conforme a este mandato, porque aquí estamos hablando de un mandato de Jesucristo dado antes de ascender a los cielos. Él, como se dice, como punto final, después de haber hecho su ministerio, tenía que dar instrucciones precisas para los que quedaban. Para los que quedaban en ese momento, sus discípulos y los que iban a ser discípulos por medio de ellos. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claro que estas son instrucciones de Jesús antes de ascender a los cielos y que sobre todo, ¿por qué? Porque él ya había hecho su labor, sembrar la semilla de la nueva iglesia, establecer el fundamento, él siendo el fundamento sobre el cual el evangelio sería anunciado. Y por tal razón, él dio estas instrucciones para que ahora se expandiera, para que ellos salieran de las paredes, de su comodidad, de su zona de confort, de lo que tenían como habitual. ¿Y cómo lo vemos así? Bueno, vamos a ver precisamente Mateo 28, dos versículos fundamentales y que han sido para nosotros como bandera de esta iglesia. Vamos a leerlo entonces a continuación. Ya tenemos Mateo 28, 19 al 20. Bueno, vamos a ponerlo también en texto en pantalla para que todos lo puedan leer, incluso los que por alguna razón no tengan Biblia a mano. Bien, entonces, María, por favor, Mateo 28 y el 19 al 20. Ah, perfecto. Gracias, gracias. Más bien, Ramón, presta atención que ahí están los versículos. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dejaba bien claro que aunque corporalmente él no iba a estar con ellos, ahora hasta la eternidad, hasta la victoria, hasta el fin del mundo, y este término lo vamos a manejar con doctrina, qué es el fin del mundo y por qué en vez de aterrarnos nos debe alegrar, y a los que los aterra es porque tienen razones que tienen que resolver delante de Dios. Vemos cómo hasta que se instaure el reino de justicia y paz que él establece por medio de la iglesia, deja este mandato: id y haced discípulos a todas las naciones. No haced solamente discípulos en los lugares conocidos, no haced solamente discípulos en las tierras comunes, entre rostros conocidos, entre nombres ya habituales que pronunciamos, no esas voces que son familiares para nosotros. Y de hacer discípulos a todas las naciones, a las que tal vez sean para nosotros propicias, amables, amadas, o tal vez para lo que nosotros puede ser un Nínive. Recuerdo que cuando examinábamos el tema, o más bien la actitud de Jonás ante Nínive la semana pasada, veíamos que él tenía animadversión, aborrecía, rechazaba a Nínive por sus costumbres paganas, por su idolatría, por su inmoralidad y por muchas otras cosas más. Aquí el Señor nos dice: vayan a los lugares simpáticos, vayan a las naciones amigas, vayan a los familiares solamente que ustedes aman, vayan a todos. Y esto implica renunciar a muchas veces a nuestros prejuicios, dejar en segundo plano nuestra idiosincrasia y asumir que somos ciudadanos del cielo. Recuerdo que Marco Brunet hace poco escuchaba en una prédica que él daba, que él decía, porque él es brasileño, está argentino, y está en Argentina. Si usted ama más a un país que al otro, no tiene el corazón de Dios. Si usted como brasileño ama más a Brasil que a Argentina, no tiene todavía el sentir de Dios. Nosotros tenemos que tener amor por toda la tierra, preparados de antemano para donde nos envíe con amor. No porque ellos se lo merecen, sino porque ellos lo necesitan. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, ellos fueron preparados para enseñar hasta donde fuera necesario, con su respaldo espiritual, por supuesto. Para tal fin,
Y cuando él habla de esto, vamos a Mateo 24, versículo 14 ahora. Porque el Señor estaba confirmando algo que él ya había anunciado. O sea, para ellos no tenía que ser una sorpresa. Para ellos no tenía que decir, oye, este Señor, nuestro amado Señor Jesús, a punto de ascender a los cielos nos dejó. ¿Esto con qué se come? ¿Cómo se hace? Recuerden que él los estaba preparando y en Mateo 24, 14, no solamente los estaba preparando, sino que siendo también Señor profeta, porque Jesús también profetizó, él anunció lo que había de venir. Y será predicado, Mateo 24, 14, les había dicho, ¿verdad? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Buenas tardes. Bien, como les había dicho, a todas las naciones será predicado este evangelio. Para eso necesita el Señor, requiere y pone obreros para la mies, por lo que hay que orar, porque para que sea predicado este evangelio y venga el fin, necesitamos personas que como cristianos no se queden solamente en su relación con Dios y su relación con cristianos conocidos, cristianos afines, cristianos amables, cristianos que puedan ser buena amistad. Va mucho más allá. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y va a venir algo fundamental y entonces vendrá el fin. Ahora, es crucial e importantísimo entender el fin de qué. Y para esto vamos a hablar un poco más del fin. Pero, ¿cuál es el resultado o para qué se predica? Porque muchas veces también nosotros podemos predicar sin saber para qué predicamos. Estamos dando clases de religión, estamos dando clases de historia del cristianismo, porque puede ser que yo esté dando clases de religión, de ritos, esté dando el cristianismo, o se da algo que de hecho me tocó vivir sobre todo en los ministerios, en los pueblos. En los pueblos que vivíamos, el cristianismo cultural o la cultura cristiana, ambos términos pueden ser de perfecta acepción. El cristianismo cultural o la cultura cristiana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que tenemos que ir más allá de enseñar costumbres, tradiciones, eventos históricos, con lo que muchas veces enriquecen hasta la fiesta de pueblo. Entonces, ¿para qué sirve el cristianismo? Para dar repertorio o elementos para enriquecer el repertorio de festividades. Entonces celebramos Santa Rosa de Lima, celebramos el Corpus Christi, la festividad de Don Bosco y muchas más, y muchísimas más. Entonces, más que eso, más que hacer historia del cristianismo, más que enseñar tradiciones, dice en Lucas 24, el 46 al 49, y vamos a empezar por los versículos 46 y 47. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Primero que todo dice, prediquen el arrepentimiento y perdón de los pecados. Van a anunciar esto en todas las naciones, incluso en las que no tienen claro el arrepentimiento y el perdón de los pecados. O donde yo me arrepiento no para perdón de pecado y resurrección, sino para limpiar mi karma, pues. Y ya sabemos que el karma es antibíblico. El karma es lo que me permite en la reencarnación acceder a una vida material aquí en la tierra, una vida perecedera aquí en la tierra de mayor calidad, o si no limpio mi karma, tener un descenso, para que a través del buen karma algún día acceder al nirvana perfecto. Enseñar el perdón de los pecados por medio del arrepentimiento y no por obras. También nos tocará llegar a tierras donde lo que se enseña es limpieza obras, no solo por el karma. Eso ocurre en nuestros pueblos a través de obras de contrición, de arrepentimiento, de penitencias. A través de estos actos de mandas, limpiar el camino y construir escalones al cielo.
cuando más bien enseñen que es por el arrepentimiento, el reconocer que necesitan Salvador porque todos estamos perdidos, para que entonces todos recibamos salvación. Pero aquí me parece crucial, antes de leer los dos últimos versículos 48 y 49, comenzando desde Jerusalén, comenzando desde lo familiar, desde tu hogar, desde lo cálido de tu ambiente. Allí comienza para expandirte. Sal de tu comodidad, sal de tu entorno conocido, sal de lo habitual. Prepárate para ir a lo desconocido. Tal vez eso va a empezar. No, corrijo, no tal vez. Eso comienza aquí, donde tenemos que empezar a romper esquemas. Yo estoy muy agradecido, por ejemplo, con Dios y por supuesto con María, porque me reconectó con algo que yo había descuidado, que era mi anhelo, y era llegar a personas completamente diferentes. Tenemos un discípulo que estamos trabajando los viernes y no vamos a decirle puesto de trabajo, porque un puesto de mendicidad no es un puesto de trabajo. Es un puesto donde él obtiene los recursos necesarios, pero se le está enfocando que ese no es su vida. Nosotros no visitamos su puesto de trabajo, en lugar donde Dios lo ha puesto, pero donde sí le estamos dando un trabajo. Nosotros le decíamos, mira, Ernesto se llama, espero que algún día pueda venir aquí a la iglesia. Tú tienes, ahora sí vas a tener un trabajo. La mendicidad es la forma con que tú obtienes tus recursos, pero ahora vas a tener un trabajo, porque tú estás aquí, habiendo sido perdonado tus pecados, habiendo estado aquí para resistir a Satanás como Jesús resistió a Satanás, sometiéndose a Dios en el desierto. Tú estás en este desierto para ahora. No estás en tierra Zabulón, estás aquí en la 5 de mayo, lugar de mucha oscuridad, para que tú seas luz. Tienes que limpiarte, tienes que purificarte para que seas luz, y aquí tú vas a tener un trabajo muy bonito. Aquí las personas piensan que tú vienes a recibir dinero, pero tú vas a dar. El ser humano común y corriente, nosotros vemos a alguien pidiendo, pero tú vas a dar, porque tu labor ahora va a ser orar por todas esas personas que tú sabes que están mal. Por una persona que precisamente ayer quiso robarle. En estos actos a veces de una miseria espiritual tan terrible, donde cómo tú le vas a robar a un mendigo, por ejemplo, y casi iba a ser víctima de un robo. Tú vas a orar, y de hecho lo pusimos a orar por esa persona. Pide perdón porque te dio rabia, te dio coraje, te dio ira, si es verdad. Pide perdón por ese coraje, por esa ira. Pide perdón a Dios a eso, y ahora ora por ese personaje, esa persona que tú conoces y te conoce a ti. Y vas a orar por cada ladrón, por cada drogadicto, por cada malviviente que hay allí. Y le vas a dar palabra de bendición. No tienes que ser todavía el más diestro. Tal vez sean las palabras como la de la samaritana, que viviendo una condición indigna y sin una preparación, ni siquiera tenía una relación sentimental en la que enorgullecerse, ella anunció al Cristo. Anúncialo con tus palabras, respaldadas por el Señor, para que tú seas luz de las naciones. Ahí comenzamos a romper esquemas, pero luego, para ir más allá, romper las paredes, ir más allá de las paredes, ir a los que no son como nosotros, vencer los temores, vencer las ideas erróneas que nos separan. Es que ellos no son como yo, es que si me contamina y si me enferma, es porque se lo buscó. No importa. Vamos a esas personas porque es un mandato del Señor. Y nosotros no sabemos, no podemos medir, y esperamos que Dios nos permita ver lo que Dios sí sabe que va a hacer con ese hombre. Yo lo que le pido, Señor, permíteme ver, porque no quiero que mi fe se confirme por eso, porque sé que tú harás, sino que sería un deleite, un gozo poder ver lo que tú haces con personas menospreciadas, rechazadas y objeto de burlas, y muchas veces hasta de actos criminales, como el caso de Ernesto, por el que también en la oración de intercesión pido que ore mucho, porque él está en la boca del lobo. Bien, seguimos. Lucas 24, 48 al 49. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ustedes sois testigos de estas cosas. Ustedes están viendo, ustedes están percibiendo, están distinguiendo estas cosas.
las cosas que han vivido ustedes, las cosas que han escuchado de los testimonios en la iglesia, las cosas que han conocido por las escrituras. Les prometo el poder del Espíritu Santo. Esa es la promesa del Padre, o sea, que serían revestidos de poder del Espíritu Santo para que el testimonio tuviera esa capacidad de transformación. El poder que permitió que un Pedro tímido, asustado, todavía en una etapa de cemento fresco, se solidificara y luego que por su palabra miles se arrepintieran, iniciando la iglesia primitiva. Él comprendiendo esto. Sigamos entonces. Había un término que se había mencionado hace poco, el fin. Cuando se predique a todas las naciones vendrá el fin. Y el fin a veces es motivo para que muchos cristianos digan, entonces, ¿para qué vamos a evangelizar? Para que se acabe la vida. Para que con lo rico que estoy pasando se nos acabe todo. Es que a veces no solamente estamos encerrados entre nuestras cuatro paredes, sino en las esquinas de nuestro desconocimiento. Estamos encerrados ahí, no abrimos la ventana. ¿El fin de qué? Cuando entendamos el fin de qué, tal vez los que tengan miedo y les hablan del fin del mundo, que Hollywood nos lo pinta terrorífico, vamos a ver esto con gozo. ¿El fin de qué? Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 al 8. Y en estos dos versículos, Pablo, en tono profético, hablaba del fin. El fin que no debemos temer, que no nos debe a nosotros debilitar, hacer que nos tiemblen las rodillas, que se doblen las rodillas ante el Señor y no que se tiemble, que tiemblen ante el fin, porque hasta las rodillas las usamos mal. En la carne son para temblar ante los planes de Dios, en el espíritu para que se doblen, para que se cumplan los planes de Dios. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 del 7 al 8 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Será el fin anunciado de la maldad conspicua, fluyente, libre de los que no obedecen a Dios. Porque los que obedecen a Dios sufren, y también los que desobedecen a Dios todos sufren a manos de los desobedientes. Aquel por el que usted tiene que poner rejas en su puerta, aquel por el cual usted tiene pánico de que sus hijos tengan esa amistad con aquel, porque algún daño le puede hacer, aquel que le causa temor por sus hijas, porque si pueden abusar de sus hijas lo van a hacer, si pueden abusar de usted lo van a hacer, aquel que está dejando en medio de esta crisis más ruina en la nación, en las naciones, porque no vamos a hablar de Panamá, porque han tomado la pandemia como el negocio de su vida. Aquellos que están haciendo daño, que hacen sufrir, porque los que desobedecen a Dios producen sufrimiento. A mí algo que yo lamento dentro de todo también es como la cultura de enaltecer al desobediente. El amor a los villanos, convirtiéndolos en Robin Hood o convirtiéndolos en sobrevivientes dentro de esta barbarie y que son malos pero aman a sus hijos. Que nosotros todavía veamos con buenos ojos a la Reina del Sur, a Pablo Escobar, a Chapo Guzmán, al Señor de los Cielos, que lo reivindiquemos, es lamentable. Porque hay mucha muerte, mucha sangre, mucho dolor en estos malvados. Que nosotros reivindiquemos a los villanos, que nos fascinen. Ellos tendrán, los que estén en el momento del fin tendrán su fin. Muchos ya perecieron y muchos de ellos están esperando es la muerte segunda. Ya murieron una vez y verán la muerte segunda, la que será para castigo eterno. Es el fin de la maldad. Ese es el fin. Cuando el evangelio sea anunciado hasta lo último de la tierra, nosotros moriremos, no, nosotros mismos vamos a disfrutar de una tierra con paz,
una tierra donde no habrá injusticia, una tierra nueva, que no está sufriendo, incluso porque la misma tierra, al entrar en maldición, perdió calidad, porque el pecado hizo que la misma tierra perdiera calidad, que la misma flora, fauna perdiera calidad. Y de eso podemos hacer un estudio muy interesante, la calidad que perdió. Pero ya que estamos en este punto, el fin de la maldad. Lo que el Señor sí quiere es que extendamos este evangelio para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. En Mateo 13 vamos a leer los versículos 49 y 50 y también se ahonda más, se dan otros detalles sobre el fin que muchas veces los cristianos le tenemos miedo, lo que es una gran contradicción. Porque es como que el hambre le tuviera miedo al alimento. No tiene lógica, no tiene sentido, o sea, o que la tierra seca le tuviera miedo a la lluvia, cuando ahí está la respuesta. En Mateo 13, 49, 50 dice, así será el fin del siglo, cuando aquí el siglo es el tiempo como tal. Se usa para decir el final del tiempo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En el momento en que se anuncia el evangelio hasta lo último de la tierra, vendrá Jesús, vencerá el mal y sus ángeles apartarán a los malos de entre los justos. ¿Quiénes son los justos? Nosotros no por buenos, sino porque hemos sido justificados. Y miren que esto es bien importante. Aquí no dice los malos de entre los buenos. Los malos de los que han sido justificados porque creyeron en Cristo. Porque en Cristo se pagan todos nuestros pecados. Todos. Recuerden, no es con buenas obras. Hace poco, meditando sobre Juan 17 aquí en familia, precisamente eso considera cómo a veces estamos tan errados. Cuando nosotros pensamos, bueno, yo creo que el Señor me va a perdonar porque hace años yo dejé eso. Hace años yo dejé las drogas, el alcohol, la fornicación. Así que con el tiempo se borra el pecado. Si usted logra convencer a un juez aquí en la tierra que diga, mire, yo asesiné a mucha gente, pero hace 5 años que no estoy matando gente, así que yo creo que no me deben condenar. Dígame, si usted lo convence que es inocente y que no debe pagar por esos homicidios, dígame, o qué abogado consiguió o qué clase de juez estuvo escuchando esa perorata. Porque un Dios justo, sabio y verdadero no va a decir es que el tiempo borra los pecados. Los pecados no son borrados. Es la justificación del Señor. Así que en esto sepamos que los pecados pasados no pueden ser borrados. Por eso es que el karma no se limpia. Nosotros somos limpiados por el Señor, por medio de su palabra que nos da nuevos pensamientos y por medio del Espíritu Santo que nos da un nuevo sentir. Los pecados que cometimos, alguien los tiene que pagar. ¿Quién va a ser? Nosotros. Nosotros tenemos que pagarlos, pero al ser justificados por el Señor, ya no estamos entre los malos, de los justos. Somos justos por pura misericordia de Dios. Y llegará el momento en que eso ocurrirá. También me llamó mucho la atención de este estudio Juan 17, es cómo podemos ser injustos con Dios. Porque decimos, el Señor debería perdonar a esta persona porque eso lo dejó atrás. Eso ya no existe. Dios no sea malo con él si ya dejó de matar, de robar. A esa misma persona yo le diría, bueno, si ustedes tienen a un vecino, por ejemplo, que de repente le descubren que hace 5 años atrás mató jovencitos y jovencitas y los puso debajo de su casa, como John Wayne Gacy Jr., que metió a 13 cadáveres debajo de su casa, el payaso Pogo, el payaso asesino, y usted diga, bueno, pero eso fue hace 5 años, perdónenlo. Usted diría lo mismo, diría, miren, lo ve, y tan decente que se hizo, creyó que nos iba a jugar vivo. Mejor que lo castiguen porque otro año, otro día, otro mes, en cualquier segundo lo va a volver a hacer. Entonces, como a veces somos con Dios muy severos, sin embargo, si hay un juez que dice, vamos a perdonar a este hombre porque hace mucho rato que no mata, nosotros decimos, mira, la justicia corrupta en nuestro país. Miren cómo se vende. Aquí vemos a veces también cómo podemos ser injustos con Dios. Pero volviendo al punto, llegará el momento en que serán apartados los malos de entre los justos.
¿Usted quiere vivir entre los malos? ¿Les gusta vivir entre los malos? ¿O quiere que ya los malos sean echados, sean apartados de su vida? Que ya no haya pánico, ya no haya desconfianza, ya no haya llanto, no haya sufrimiento. El crujir de dientes, el lloro será para los que no creyeron en Cristo. Eso será el fin, donde los que vamos a seguir vivos, porque no vamos a ver muerte eterna, sino vida eterna, vamos a disfrutar de un ambiente, de un mundo sin maldad. Así que si alguien, es más, si alguien tiene miedo, ahora mismo puede abrir micrófono y decirme, le tengo miedo al fin, o aquí, y lo podemos ilustrar. ¿Alguien le tiene miedo al fin? Bueno, asumo que no, ¿verdad? Entonces, no le tengamos miedo al fin. Si le tenemos miedo al fin de los tiempos es porque todavía no hemos comprendido el beneficio del final de los tiempos. Ahora, el Señor nos ha dado un mandato. Primero que todo, ir hasta lo último. Pero ¿para qué vamos hasta el último de la tierra? Porque salimos de las paredes de nuestra casa, salimos de las paredes de la iglesia, salimos de las paredes de nuestras necesidades, en intercesión, en acción. Para primero, algo que dice aquí, muy importante, un mandato, cuidar a los que Dios nos da. Resulta que Dios quiere que salgamos para darnos personas, para proveernos de personas. El caso de nuestro amigo y discípulo de la 5 de mayo, fue porque María lo conoció yendo todos los días a trabajar. Le daba dinero, le daba pan y le daba palabras de bendición. Un día le preguntó cómo se llama, yo me llamo así, yo me llamo asá. Entonces se conocieron, se saludaron y a través de esas palabras de bendición llegó el mismo momento en que él dijo, yo quiero ser salvo y yo quiero escuchar. No son exactamente las palabras, dicen que él dijo que él quería ser salvo. Lo demás quería escuchar, que quería aprender más. Lo dijo con otras palabras, pero el sentido es ese. Dios nos da personas cuando nosotros salimos, cuando estamos dispuestos a hacer luz de entre las naciones. En Juan 21, el 15 al 17, muy conocidos estos versículos, la conversación de un Jesús resucitado. Esto fue también, obviamente, antes de ascender, ya la tumba vacía, atrás había quedado, venía el ascenso a los cielos. Y en ese interín, Jesús va a buscar a unos discípulos que colgaron los guantes, volvieron a la pesca y por ello fue, porque ellos tenían un propósito de Dios que debían cumplir y que al final cumplieron con gozo cuando lo comprendieron y cuando perdieron los temores. Juan 21, el 15 al 17, ¿no? Vamos a leer primero dos versículos, el 15 al 16. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pronto Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú solo sabes todos. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te reitero y te lo volveré a decir. Cuida mis corderos, apacienta mis ovejas. Te doy vidas, te llevaré a lugares para que observe la necesidad de la gente, aquellos que son como ovejas sin pastor, expuestos a los lobos, a los devoradores. Cuida de ellos, como ovejas son de corta vista, no tienen la inteligencia, la sabiduría suficiente. El pastor sabe más que las ovejas. Así es en términos de las ovejas animalitos. En términos de la iglesia, el pastor es provisto de una sabiduría y sin menospreciar a las ovejas, pero las ovejas necesitan del consejo que da Dios al pastor. Cuida de ellas, que se alimenten bien, que no tomen aguas venenosas, que no se hagan amigos de lobos disfrazados de ovejas. Aquellos que dicen, pero no son. Aquellos que aparentan, pero en realidad no tienen la sustancia de las ovejas. Acércate a ellos, cuida de ellos. No esperes que vengan a ti nada más. Está en medio de ellos y ten la percepción para ver dónde está la necesidad y búscalos. Así que hay una primera necesidad que el Señor nos pone a nosotros y es un mandato: cuidar a los que Dios nos da. Dios nos da en el trabajo, en la avenida donde caminamos, en el grupo de amigos, en la familia
y en los desconocidos. Permitamos que Dios nos dé gente desconocida, los que no conocíamos. Si tenemos que ir a lugares nuevos, atrevemos a estar con grupos que no son los habituales para nosotros, hagámoslo. Estemos mirando, o como le dije a nuestro nuevo discípulo, aprovecha, tú estás en lugar clave para bendecir y interceder. Todo el día estás viendo personas o drogadas o robando o prostituyéndose. Ahí hay todo para que tú tengas todo un día de labor, para que le des a ellos lo que ellos necesitan. Intercesión, palabras de bendición, palabras de arrepiéntanse, exhortación al arrepentimiento, amonestación. Estás mal, arrepiéntete y el Señor te va a proteger. A nosotros también el Señor nos quiere sacar, pero a veces nos podemos encerrar o solamente mirar cosas que son buenas, pero no suficientes. Porque una de las formas de pecar es hacer lo bueno en insuficiente manera. Hago lo correcto, pero no hasta el punto final. De hecho, esto va a ser tema de un estudio o de una prédica de lunes, martes, miércoles. Bueno, estos días en la mañana, a las 6 de la mañana. ¿Qué hubiera sido de Jesús si solamente hubiera vencido a Satanás en el desierto y no hubiera sido luz en tierra de Zabulón? Él hubiera podido hacer eso. Vencí a Satanás en el desierto. Ángeles me acompañan y me sirven. Y me voy a mi casa, como hacemos muchas veces nosotros. Pero él se puso a predicar, a enseñar después de haber vencido a Satanás. Nosotros tenemos que vencer diariamente a Satanás, sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo, que él huya de nosotros, para entonces enseñar a otros a cómo someterse a Dios, resistir al diablo para que Satanás cada vez tenga el terreno más corto. Y nuestra labor es quitarle terreno a él, ganando terreno para Cristo. Aquí hay otro mandato: orar por los que no conocemos. En Juan 17, del 20 al 23, inmediatamente el Señor, en este momento en donde ya era inminente el final del Cristo en cuerpo, para luego ocupar una tumba vacía y vencer a la muerte allí, y en ese interín también anunciar a los espíritus cautivos que él había ganado, anunciar su victoria. En medio de esto, vemos lo que él dice en Juan 17, del 20 al 21. Dice lo siguiente: no más, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 y 23. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí, como también a mí me has amado. Vuelvo y repito, podemos quedarnos en lo que hemos recibido o a veces limitarlo a nuestra familia, que claro que tenemos que ganar a nuestra familia. Por supuesto que tenemos que ganar a nuestros amigos. Es evidente que no podemos negarle la verdad a nuestros compañeros. Es más, una canallada no decirle esto. Es una canallada ocultarles el mensaje de salvación. Pero siendo eso bueno, no podemos quedarnos allí. Y en la oración también debe ser así. Oremos por los nuestros, oremos porque nuestra familia se entregue a Cristo, oremos por nuestros amigos, pero oremos por aquellos que no conocemos. Muchas veces somos alertados por noticias que nos dicen hay que orar. Yo sé, eso es evidente, que se está orando por Afganistán este mes más que el mes pasado. Más por los soldados norteamericanos hoy que antes de ayer, antes del atentado en Kabul, el atentado suicida. Se está orando por la paz, que no haya alguna guerra sangrienta que termine involucrando también al Estado Islámico. Se está orando por ellos. Estamos orando por ellos. ¿Cuántos segundos de oración hemos puesto por la causa de Afganistán? Pero ¿cuántos minutos o segundos de oración hemos puesto por los perseguidos de China? Por los perseguidos de Nigeria, por los perseguidos
de muchas otras naciones. Es más, de hecho yo recomiendo que en ese sentido nos nutramos más de información noticiosa para que conozcamos, para que estemos sensibles a que en otros lugares hay gran persecución, pero también orar, no solo por los perseguidos, sino por los afligidos, los que ahora mismo están en una cama no porque están cansados, sino porque están muriendo. Y muchos de ellos están muriendo sin salvación. Uno de los ministerios más bonitos que yo he podido vivir ha sido el ministerio que tuvimos en Santo Tomás con pacientes terminales ya a punto de fallecer de SIDA. Ya no VIH, estado SIDA, donde nosotros les compartíamos para que murieran con Cristo y orábamos por ellos. Los visitamos los domingos, les dábamos pastorales, pero teníamos de lunes a sábado y el mismo domingo también para orar por ellos. Estar consciente de estas situaciones. Seguimos Juan 17, del 22 al 23. Recuerden lo que él decía, sobre todo el versículo 23, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Por medio de la intercesión yo oro para que ellos comprendan, pero también para que les lleguen las personas. Porque también uno se puede afligir y uno decir, Señor, yo no puedo ser misionero. La salud no me da, el tiempo no me da, pero puedo ser un intercesor. Interceder para que se dé la obra, para que vayan obreros para la mies. El orar no es menos. También otras veces nos sentimos como menos. Es más, puede ser un error que en la iglesia decimos, ¿sabes qué? Los bravos, los que sí somos, vamos a evangelizar. Ustedes, bueno, ustedes no sirven para esto, pónganse a orar. ¿Cómo? Para nosotros será menos, para el Señor no. Oren por obreros para la mies. Si dentro de esa oración se da que el Señor le dice, bueno, tú eres un obrero, puede ser. Por decir un caso muy sencillo, en una ocasión en el CENTI Panamá, se había ido, por razón de estudio, se había ido el líder del Ministerio Infantil Cristiano. Se fue para estudiar en otra nación y el ministerio quedó sin cabeza en ese tiempo. Y yo comencé a orar, Señor, por favor, ponle un líder de ministerio infantil. Señor, yo te suplico que le pongas un líder del ministerio infantil. Y así mismo fue el sentir del Señor. Hazlo tú, pues. O sea, me puso un amor por ese ministerio. Y terminada la oración le dije, líder, ya eligieron porque yo tengo el sentir de ser el líder del ministerio infantil. Y efectivamente ocupé ese ministerio por un año. Algunos discípulos, o no sé si ellos se podrían categorizar o considerar víctimas, no sé, porque no los traté mal, creo que los traté con mucho cariño. Ericito, ¿llegaste a ir a ese ministerio cuando estaba el líder? Ah, no, Giancarlo sí. Giancarlo fue un par de veces, aunque él estaba en San Milito, pero fue un par de veces. También le tocó a Marilena, llegó a ir a visitar el ministerio. Ellos eran San Milito, pero llegó a estar en actividades. Ahí estuvo una camada muy interesante, Josué, Sebastián, estaba Joaquín, Fran, nuestro discípulo tan amado, que en su condición de salud, Cristo brilla en él. Pero el Señor a mí me puso a orar porque alguien fuera. Y bueno, me puso el sentir que sea yo, pero tal vez no me hubiera puesto el sentir a mí. Hasta tal vez me hubiera dicho, ten calma, alguien será. O tal vez en la oración me hubiera puesto a pensar en alguien. Me lo hubiera mostrado en sueños, visiones. Y le hubiera dicho, oye, Benemérito, Agapín, como sea que se llame, pues. El Señor me mostró que tú deberías ser el líder. Porque intercediendo el Señor me mostró. O tal vez no me dijo el nombre, sino que tal vez por esa intercesión alguien dijo, yo no sé qué estaba pasando a la hora esa cuando estaba orando, y el Señor me puso el entusiasmo por ser líder misioneros. Porque el Señor produce el querer como el hacer. Y por la oración de intercesión, muchos comienzan a despertarse. Se comienza a despertar porque alguien oró, intercedió, amó que hubiera obreros para la mies. Porque no todos podemos ir a Nigeria. No todos podemos ir a China.
No tenemos ni el tiempo para aprender el mandarín ni el cantonés. Ya no se nos da la oportunidad, la salud ni la cabeza. Pero por nuestra oración de intercesión también se puede. Y no menosprecien. Si alguien dice, bueno, los que no pueden hacer nada, pónganse a orar. Equivocación. Equivocación. Porque Jesús se lo dijo a ellos. Oren por obreros para la mies, a los apóstoles. También con esto queda claro algo. Ah, no, como yo soy líder, yo no oro por intercesión. Se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo a Pedro, se lo dijo a Juan, se lo enseñó a los discípulos. Oren, oren para que haya obreros para la mies. La oración no es segundo lugar, ni es solamente para los que no tienen nada que hacer. Otra labor, buscar a los perdidos. Hechos 13, versículo 44 al 47. Buscar a los perdidos. Perdidos espiritualmente hablando es lo que es. Si no se arrepienten, si no conocen a Cristo, se pierden para condenación. O sea, estamos hablando de no perderse una oportunidad, no perderse un partido de fútbol, no perderse una película, no perderse un bonito empleo. Es perder la salvación, perder la oportunidad de ser salvos. Estamos perdidos, todos estamos perdidos hasta que recibimos a Cristo. Entonces somos salvos, somos rescatados. En Hechos 13, 44 al 47, dice así: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Te he puesto para que seas luz, salvación en medio de los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? No es las personas de buenas maneras. En este término se habla de las personas que no son judías, de las que no tienen al Señor, a Dios, a Jehová, como el verdadero Dios. A esos que no conocen al verdadero Dios, que están perdidos, hay que hablarles para que seas luz hasta lo último de la tierra, para que haya salvación hasta lo último de la tierra. Así que nosotros tenemos que salir de la comodidad a buscar a lo que está perdido. Recuerden que de aquí a la China hay mucha gente en el camino. Y tal vez la primera que yo salve sea la que se me sienta al lado del metro. Tal vez la que espera en el aeropuerto. Tal vez el que vaya en el avión. O desde antes, el que me vende el pasaje. Por decir, en el caso de los que se van a China. No es cuando yo vaya a China. Y eso es para que no digan, entonces, si Dios me manda allá, yo voy a servirle. Es aquí. Desde que yo salgo, tengo que ser instrumento de salvación para aquellos que no conocen la salvación por medio de Cristo. Tal vez saben quién es Cristo, pero no conocen la salvación por medio de Cristo. Ya que estamos en eso, entonces, recordemos, somos hechos criaturas nuevas para que otras sean criaturas nuevas. ¿Y a quiénes? Nosotros salvos, a los que no tienen lo que nosotros tenemos, la salvación. Buscar a los perdidos. Seguimos entonces en otro punto. Interceder siempre y por todos. Ya hablamos de la intercesión. ¿Cuándo se intercede? Siempre. ¿Por quiénes? Por todos. A veces somos más limitados. Intercedemos a veces y por los míos. O intercedo siempre por los que me caen bien. Intercedo, no siempre, dije siempre, no, a veces por los que me caen bien. Interceder siempre y por todos. Cada vez que sepa que alguien necesita o intercesión, intercedo por esa persona para salvación. Y por todo es hasta el último de la tierra, pero dentro de esta tierra hasta el último estrato que a mí se me ocurriría. Y aquí vamos a ver un estrato por el que yo tal vez no esté orando, que deteste orar. Ese aparece en el versículo 2 de 1 Timoteo 2. Pero vamos a leer 1 Timoteo 2 del 1 al 4. Ya les adelanté que en el 2 ya va a aparecer a unas personas por las que a veces no oramos, por las que nos quejamos mucho, recriminamos y maldecimos, cuando no debe ser.
Pero ya que estamos en 1 Timoteo 2, vamos a leer desde el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por todos, incluyendo a quienes, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Antes de leer los dos versículos siguientes, por los reyes, por las autoridades, por los presidentes, por los gobernantes, por los alcaldes, por los representantes de corregimiento, por los diputados, por todos los que están en eminencia, por todos los que gobiernan, por los jueces. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por nuestro presidente? No la última vez que lo maldecimos, que hablamos, este no sirve, y el gobiernito y la, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que oramos por ellos? Por los ministros, por el vicepresidente. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuántas oraciones se desprendieron de nuestros labios? Por nuestro diputado, porque es aquí de San Miguelito, que salió en televisión en un espectáculo bochornoso. Oramos por él y por el diputado independiente que tuvo contienda con él. Tenemos que orar por ellos. ¿Para qué? Para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. No solo la piedad y honestidad que debemos vivir nosotros, sino la que debe vivir ese presidente, ese gobernante, ese diputado cuando es transformado por nuestra oración. Cuando por medio de nuestra oración, nuestra súplica, tiene un cara a cara con el Señor y es llevado al arrepentimiento. Qué diferente sería nuestro país si oráramos más por nuestras autoridades y no nos pusiéramos a ser tan creativos en ponerle apodos, porque no hay presidente que no se le ha puesto apodos aquí. Pero cuántas plegarias se han puesto por ellos. Así que cada vez que veamos algo que nos indigne a nuestros gobernantes, debemos orar por ellos. Por todos los hombres. Puse por ellos porque a veces ese es como un inconveniente. Tenemos ya como una adversión natural por quienes nos gobiernan y consideramos que han gobernado mal. Versículos 3 y 4 de 1 Timoteo 2. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Nosotros a veces no. Y puede ser que uno siendo cristiano muere alguien en pecado y sintamos algo muy triste, que es como esa brisa interior de verano. O sea, un fresquito, pues. ¿Por qué? Murió alguien y tal vez se perdió porque era malvado. Más bien tenemos que tener el sentir de Dios, que todos los hombres sean salvos, de la nación que sea, de la posición que sea. Para eso tenemos que abrir, así como tenemos que salir de nuestras paredes, salir de nuestros rencores, atravesar esos rencores, destruirlos, salir de nuestros esquemas, salir de nuestras limitaciones del alma, de nuestras propias carnalidades. Filipenses 1, del 3 al 11. También, ya que estamos en este tema, orar por todos, sea quien sea, esté donde esté, orar por los cristianos de Afganistán, pero orar por los talibanes, orar, clamar por ellos para que sean salvos, orar por los cristianos perseguidos de Afganistán, pero también por el Estado Islámico, orar por ellos para que se arrepientan, porque los cristianos que sean mártires ya sabemos lo que les espera: salvación, vida eterna, coronas. Pero a los talibanes, al hombre que murió en Kabul sin haber recibido a Cristo, muy probablemente, prácticamente estoy seguro, porque murió por una causa equivocada y por eso no escuchó a Cristo que decía no lo hagas, ya sabemos lo que le espera. Qué triste. Filipenses 1, del 3 al 4. Empezamos leyendo, aunque es del hasta el 11, vamos a leer del 3 al 4 primero. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando por ustedes, con gozo, con esperanza. A aprender a orar con la esperanza para no tener
falta de gozo para que haya gozo. ¿Por qué a veces no oramos? Porque oramos con una desesperanza terrible. Oramos creyendo que eso no va a cambiar. Y Señor, yo vengo a confesarte que todo está mal, está peor y la vida es imposible. Hasta mañana. Ya. Por eso es que para muchas personas orar es horrible. Porque oran sin esperanza. Es que yo oro por lo terrible porque yo sé que Dios algo va a hacer. Porque si oramos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. Y sabemos que nos oye porque ya pedimos conforme a voluntad, sabemos que Él cumplirá las peticiones que le hayamos hecho. Oremos con esperanza. ¿Saben qué? Después de una oración donde yo estoy clamando diariamente por algo que está mal, yo digo, un día menos de eso. Un día menos. Y cada oración yo creo que acorta el tiempo y me hace ser fuerte en la espera. ¿Cuánto tiempo pasará? Del Señor son los tiempos y las sanzones, pero me va fortaleciendo en la espera. Porque la oración mal entendida me debilita. Y por eso que después de orar quedamos llorando y quedamos colgando los guantes. Estamos orando sin esperanza. Entonces, si estamos orando sin esperanza, ¿a qué Dios le estamos orando? O sea, ¿qué es esto? ¿A qué Dios le estamos orando si no nos da esperanza? Estoy orando a alguien que me puede resolver. Yo sé lo que es pedirle a alguien que no puede. Es como pedirle $1 al que no tiene ni 5 centavos. ¿Veis? Pídele a esa persona, no va derrotado. Es más, basta con dinero por si acaso al final quedaste dándole lo poco que tienes. Y así tratamos a Dios como si Él no tuviera 5 centavos de milagro en su bolsillo. Como si no tuviera poder. Oremos, y este es mensaje, oremos siempre con esperanza. Siempre creyendo que Él va a responder para que haya gozo. Filipenses 1, vamos ahora del 5 en adelante. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Madres y padres que están aquí luchando por sus hijos, el Señor perfeccionará esa obra. Ustedes siguen orando, pero háganlo en la sala de espera adecuada. Hay que ser también poco sensato para estar en una sala de espera donde hay buena música, aire acondicionado y lectura agradable y usted está afuera tomando sol. Parado en medio del sol, con hambre, con sed, aburrido. Espere con gozo en la sala de espera que Dios le pone, es la esperanza, la palabra que nos da el confort, nos da el refrigerio, nos da el tiempo de instruirnos. 7 y 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Cuando el Señor pone gozo en mi corazón y amor por todos, entonces yo oro incesantemente y quiero que todos participen del beneficio de entender la gracia, porque todos son participantes de la gracia, pero no todos la disfrutan. Es más, el tener gozo y el orar por todos indica incluso si yo soy de Cristo. Y tal vez alguien orando, cuando dice, yo no tengo por quién orar. Ora, intercede, yo no tengo por quién orar. Tal vez un indicativo y una alarma para que usted sepa, de repente usted todavía no es de Cristo. Porque si usted fuera de Cristo, tuviera ese gozo y tuviera ese amor por las almas, porque Cristo ama a las almas perdidas. Y si yo no amo a las almas perdidas y no las recuerdo, ¿hasta qué punto soy de Cristo? Y más serio aún, ¿hasta qué punto Cristo está en mí? ¿Hasta qué punto soy salvo? Así que si usted no tiene por quién orar con gozo, todavía está a tiempo de recibir a Cristo. O pedirle, Señor, si hay algo espiritual que a mí me está confundiendo, distrayendo, líbrame de eso, porque soy de Cristo, pero con Cristo está un montón de trompetas de murga aquí, de demonios, no permitiéndome escuchar tu silbo apacible. Y por eso no escucho tu voz. Porque puede ser que o no es de Cristo y por eso no sabe por quién orar, o es de Cristo, pero tiene espíritus. Porque sí puede haber espíritu y ese es un material, eso es parte de lo que vamos a estudiar próximamente. Sí podemos tener espíritu y por eso hay el discernimiento de espíritus que debemos tener hacia los cristianos. Parece que hay espíritus que no son dueños, porque lo peor de todo es que esos espíritus no son dueños de uno, pero a veces uno le da cabida.
como a veces teniendo la casa y dejamos que los amigos sean los que nos manden la nevera, nos manden la televisión y nos manden hasta el andar dentro de casa. O somos de Cristo y estamos escuchando voces ajenas que le estamos permitiendo y no hemos echado fuera y le dejamos las puertas y la ventana abierta, o todavía no somos de Cristo. Volviendo al tema, vamos a ver lo que sigue diciendo Pablo a partir del versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunda aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto es maravilloso para que intercedamos. Señor, yo te pido que el amor abunde en mi iglesia, en mi familia, en el mundo. Abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. He escuchado este argumento. No ores por el mundo, sí, pero ora en el mundo por los que han de ser salvos. El Señor nos dijo que no oráramos por el mundo. Ora por los que han de ser salvos. ¿Y de dónde salen los que van a ser salvos? De los perdidos del mundo. ¿Y de dónde salen los obreros para la mies? De los perdidos del mundo también. Seguimos. Versículo 10, ¿verdad? Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Acuérdense cuando venga ya la justicia de Cristo. Lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Con esto entonces, claro, ya examinando que tenemos que salir de nuestro hábitat, de nuestra iglesia, de nuestras oraciones encerradas en nuestras necesidades, que pueden ser honestas, pero que no son suficientes para cumplirle a Dios. Vamos entonces a hacer una reflexión muy importante. Muchas veces, por querer hacer el bien, terminamos en el mal. Y el mal no es simplemente ser villano, sino ser imprecisos. Porque tanto daño hace el que deliberadamente hace el mal como aquel que, pudiendo hacer el bien, se omite. También hago mal porque no impedí que el mal acaeciera. Y hay herramientas espirituales que Dios usa, la intercesión por todos, por gobernantes, por los que no conocemos, por todos los que están en eminencia, pero también todos los que están en necesidad. El buscar a lo que está perdido. El buscar a lo que está perdido y no conozco, que no me cae bien, que me es antipático, que me resulta raro, que no entiendo su idiosincrasia. Orar, actuar, anunciar, hablar. Ser luz. No en lugares selectivos. Nosotros no somos bombillas que buscamos la rosquita apropiada. Si somos bombillas de Dios, si somos luz de Dios, dejemos que Él nos ponga donde es necesario. La vela no decide dónde encenderse, ni la lámpara cuándo encender y apagar. La lámpara, la bombilla, el candelero, la antorcha, la lumbrera, pertenecen a alguien que con su mano le va guiando. No nos apaguemos. Lo que sí tenemos que estar llenos del Espíritu, que es el aceite que nos permite a nosotros estar encendidos. Por eso es muy importante que nosotros recordemos que haciendo lo bueno tenemos que ir a lo excelente. Lo bueno que es resistir al diablo. Lo que hizo Jesús fue bueno, pero él sabía que no era todo. Por eso él salió del desierto para vencer al mal, para predicar el evangelio, para buscar lo que estaba perdido, para ir a Sicar por la samaritana, para ir a la tierra de los gadarenos, por 2 locos gadarenos, por 2 desechados del hombre. Y así nos mandó a nosotros, porque él tuvo un periodo específico en la tierra para luego continuarlo del cielo, porque él estuvo aquí un periodo específico, cortísimo y muy prolífico, tan prolífico que fue la base de lo que es el cristianismo en el mundo, para ahora desde el cielo, porque él nos prometió, estaré con ustedes hasta el fin, hasta el fin. Es más, llegará el momento en el fin, ya ustedes ténganse, vengo por ustedes, estarán en la boda del Cordero y ahora me toca a mí. Vengo por ustedes porque ahora voy a continuar, no como Cordero, sino como León de Judá, para que mis ángeles separen a los buenos de los justos. Se acabó esta maldad. Mientras tanto, nosotros tenemos que ser
una iglesia que se expande en lo que se debe expandir. Hay expansiones en la iglesia que son erróneas. Una expansión, la expansión de la finanza, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la inclusión, la expansión de la mentira. Hay iglesias que están expandiendo la mentira. Iglesias de sana doctrina que ahora están aceptando las ideologías de género. Están casando fuera del modelo bíblico del matrimonio a homosexuales. Si los homosexuales tienen una relación de pareja, eso es algo que queda en su libre albedrío. Pero que la iglesia diga eso es matrimonio conforme al modelo de Dios es mentira. Es una verdad que hay parejas. Y he tenido amistades con parejas homosexuales, amigos de gran estima y que saben que soy cristiano. Y saben mi posición. Pero eso sí, amándolos, no los voy a casar. Tampoco me lo han pedido, pero si me lo piden ya les doy la respuesta porque no voy a decir que lo que es de Dios, conforme al modelo de Dios, yo lo puedo cambiar como hombre. Así que hay una expansión de la mentira. También hay una expansión de los superhombres. El campeón que hay en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para yo ser un superhombre. Y no, todo lo puedo en Cristo, no en mí. Yo soy nada, pero en Cristo, cuando Cristo está en mí, yo puedo superar. De hecho, la batalla más grande, que es la batalla de mi vieja naturaleza en mi alma. ¿Qué expansión tenemos nosotros? Hay también expansión de ritos y tradiciones. Iglesias que expanden el mensaje de los ritos y las tradiciones. De las festividades religiosas que al final combinan el espacio de la iglesia, de un horario a otro, y después viene el baile de las patronales. O sea, la expansión de los híbridos. Pero la expansión que quiere el Señor es la expansión del evangelio, saliendo de nuestros prejuicios, de nuestro hábitat, saliendo de nuestras oraciones, de solamente orar por nosotros, de solamente orar por los que amamos. Amemos a la gente orando, pero oremos por los que no amamos también. Oremos con bendición por los que, por lógica humana, deberíamos odiar. Diciéndole primero, Señor, yo no puedo odiar a estas personas, porque tú no quieres que odie, tú quieres que yo ame, con un amor que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. Un amor que no busca lo suyo. Así que voy a orar por esas personas que en la lógica humana yo debería detestar. Y te voy a orar, voy a orar por ellos ante ti, no para que los destruyas. Ellos sabrán si eligen después ser destruidos o no. Voy a orar para que sean bendecidos. Pero tenemos que salir de las puertas de la iglesia, de estas paredes. Y así lo vamos a hacer en todo. Les anuncio que de hecho, y bueno, ya se le va a estar explicando al grupo que mi esposa tiene los jueves. Este jueves vamos a tener tiempo de intercesión. Vamos a hacer un trato para el grupo Teo. Si me están escuchando, no van a perder su fecha. Le vamos a dar un día más conveniente para María le va a anunciar. María le va a anunciar, se va a poner de acuerdo, porque vamos a hacer jueves de intercesión como iglesia. Intercediendo más allá de lo que estamos intercediendo, con más profundidad, con más amor. Y que el Señor nos guíe y de repente uno diga como testimonio, yo nunca había orado por esto, sino es que el Señor me lo muestra. Que me lo muestre a mí, que se lo muestre a mi esposa, que se lo muestre a todos ustedes. Que ustedes aspiren que sus hijos oren por lo que nunca antes habían orado. Vamos a hacer esto. Y en acción también, que el Señor nos diga, si un momento, Señor, o manda obreros para la mies. Yo sí, claro que lo voy a mandar y tú estás en la lista. Nosotros vayamos. Perfecto. Que no seamos como aquellos que dicen, eso está bueno. Ustedes han escuchado a esa gente que en los temas dicen, oye, vieron y miran para los otros lados. Vieron lo que dijo eso está bueno para que la gente lo haga. He escuchado esos temas. Oye, ese tema está bueno. Eso está bueno para que los pelados lo hagan. ¿Y usted? Eso está bueno para que los pelados lo hagan. Nuestra reiteración. Lástima que no traje ajos, que yo tenía que traer a alguien porque tenía que escuchar este tema. Y tú lo escuchaste y era para ti. Porque si no lo escuchó esa persona, escúchalo tú bien, aplícalo y enséñalo tú. Entonces esa persona no iba a venir porque a veces hasta nos quejamos. ¿Por qué no vino tal persona a mi casa?
Precisamente por eso tú lo escuchaste hoy, porque esa persona no iba a venir y a esa persona tú les vas a anunciar. El Señor quiere que entonces cumplamos con esta misión, que nos vayamos más allá. Este es un rebaño bien pequeñito, humanamente hablando, pero espiritualmente puede ser más grande que cualquier mega iglesia, porque una mega iglesia que no cumple la gran comisión solamente es una mega iglesia para los ojos del hombre. Una iglesia espectacular con pisos de mármol, con iluminación de última generación, tecnología de punta, que no cumple la gran comisión, que no sale las paredes, que solamente hacen oraciones por milagros para ellos y festival de sanidades para ellos y buscan la prosperidad para ellos y el gozo para ellos, es más pequeña que esta. Hagamos la iglesia grande en el espíritu, porque Dios se glorifica por la entrega espiritual y no por lo que los hombres ven. Seamos como Dios y no como Samuel cuando fue a buscar el rey. Él miró a los que eran grandes, poderosos y experimentados. Pero él miró, el Señor le dijo, mira el corazón. Lo que importa a Dios es el corazón. Si esta iglesia tiene un corazón para Dios, en esto que hemos visto hoy, esta iglesia será más grande que cualquier mega iglesia del mundo. Díganle templo, parroquia, casa de oración, díganle el nombre que le digan. Y con eso entonces, para que nos reafirmemos, vamos a orar.